Nunca imaginó que un pequeño acto de bondad lo arrastraría al amanecer más aterrador de su vida. Cuando le dio su único caballo a una mujer apache herida, creyó que simplemente había salvado una vida y aceptó el precio de perder al único compañero en el que confiaba. Mientras caminaba solo por la fría noche, sentía peligro en cada sombra y miedo en cada sonido, pero continuaba moviéndose, esperando que ella llegara a salvo. Pero cuando el sol iluminó el desierto, se quedó paralizado. El suelo tembló bajo docenas de cascos. 70 guerreros apaches rodearon su campamento en completo silencio, sus rostros inescrutables, sus ojos fijos en él. No podía decir si habían venido a agradecerle o a acabar con él, y su corazón latía tan fuerte que dolía. En ese momento sin aliento, se dio cuenta de que la elección que había hecho por bondad estaba a punto de decidir su destino para siempre. El vaquero había pasado semanas cruzando el desierto implacable, moviéndose con la lenta y constante determinación de un hombre que se negaba a rendirse incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso. El polvo se pegaba a su ropa, el calor quemaba su piel y el hambre presionaba sus costillas, pero seguía adelante porque retroceder significaba la muerte. Su caballo era el único amigo en quien confiaba, el único latido junto al suyo, lo único que mantenía las largas noches lejos de engullirlo. Evitaba a la gente, guardaba sus pensamientos para sí mismo y se mantenía alejado de problemas porque había aprendido que el silencio lo protegía mejor que cualquier arma. Pero mientras cabalgaba más profundo en la interminable extensión salvaje, una extraña tensión lo seguía como una pesada sombra. Algo invisible lo observaba. Algo desconocido lo esperaba más adelante. Y aunque aún no lo sabía, su viaje silencioso estaba a punto de chocar con un peligro que nunca había imaginado. Mientras el vaquero avanzaba más profundo en el desierto silencioso, la sensación inquietante que lo había estado acechando desde el amanecer se apretó alrededor de su pecho, pero continuó hacia el cañón distante donde esperaba que un pequeño pozo de agua aún aguardara bajo las rocas, pero cuando llegó al estrecho paso, se detuvo en shock porque un leve gemido flotó con el viento caliente, llamando su atención hacia una figura colapsada cerca de un grupo de rocas, y al acercarse vio a una mujer apache herida, medio inconsciente en el suelo, su rostro pálido por el dolor y su fuerza casi agotada, y por un momento se quedó paralizado, consciente de los peligros que normalmente venían al cruzar caminos entre colonos y apaches, pero la vista de sus manos temblorosas y su respiración laboriosa rompió toda vacilación dentro de él, empujándolo a arrodillarse junto a ella y ofrecerle el agua que había guardado para sí mismo, y ella intentó hablar pero su voz se quebró en silencio, así que él habló suavemente para calmar su miedo, diciéndole que estaba a salvo mientras la levantaba con cuidado para no empeorar sus heridas, y aunque sabía que alguien podría estar observando desde los acantilados, se negó a dejar que el miedo dictara sus decisiones, porque cualquier conflicto existente en el mundo no tenía lugar en este momento donde una vida humana colgaba de un hilo, y no podía alejarse de alguien que sufría tan desesperadamente, así que la ayudó a beber lentamente, notando cómo sus ojos parpadeaban entre confusión, alivio y agotamiento al mismo tiempo, y cuando su respiración se estabilizó ligeramente, examinó la herida en su pierna, dándose cuenta de que había estado luchando sola durante horas, tal vez más, y la soledad en su expresión lo golpeó más fuerte que el peligro de que su tribu apareciera sin advertencia, y le habló nuevamente con tono calmado, asegurándole que no tenía intención de hacerle daño y que no la dejaría atrás, y aunque no podía levantarse, ella
Extendió débilmente la mano hacia su brazo como pidiendo ayuda sin palabras, lo que hizo que el peso de la responsabilidad se asentara fuertemente sobre sus hombros, porque entendía que si no actuaba ahora, ella no sobreviviría la noche, así que la levantó cuidadosamente, sintiendo su frágil respiración contra su hombro mientras la llevaba a una roca sombreada, y el desierto a su alrededor parecía crecer más silencioso, como si la tierra misma contuviera la respiración mientras se luchaba contra el pánico y el agotamiento, y sabía que necesitaba encontrar una manera de moverla a un lugar seguro, aunque el asentamiento más cercano estaba a días de distancia y sus provisiones eran peligrosamente escasas, y aún así se negó a abandonarla, porque algo profundo dentro de él insistía en que salvarla importaba de una manera que aún no podía comprender, y mientras el sol bajaba y el cielo se transformaba hacia la tarde, sintió que la elección que había hecho aquí resonaría mucho más allá de este cañón, moldeando un futuro que no podía ver, pero hacia el que ya caminaba con cada paso que daba para mantenerla viva. Mientras la luz menguante pintaba largas sombras a lo largo de las paredes del cañón, el vaquero sintió como la ventana de seguridad se cerraba alrededor de ellos mientras la mujer apache luchaba por mantenerse consciente. Sus respiraciones eran superficiales e irregulares, y sabía que mantenerla al aire libre solo invitaría al peligro que ninguno podría soportar, así que miró a su caballo, la criatura que lo había llevado a través de tormentas, hambre y soledad. Y un dolor pesado se asentó en su pecho porque entendió lo que debía hacer incluso antes de que el pensamiento se formara por completo, empujándolo a actuar sin vacilar. Así que acercó el caballo y la levantó con fuerza cuidadosa, sintiendo cuán frágil se había vuelto mientras su peso descansaba contra sus brazos como una súplica silenciosa de supervivencia. Y sus ojos se abrieron lo suficiente para revelar confusión mezclada con miedo, como si temiera que la abandonara a la noche, pero él susurró una seguridad constante, prometiendo que no enfrentaría la oscuridad sola, y cuando la colocó en la silla de montar, ella intentó protestar débilmente, pero su voz se desvaneció antes de que las palabras se formaran, dejando solo un suspiro tembloroso que lo golpeó más profundo que cualquier advertencia. Aprieto las riendas antes de colocarlas suavemente en sus manos, guiando sus dedos para sostenerlas aunque su fuerza estaba casi agotada. Luego dio un paso atrás y miró al caballo con un dolor que le punzaba el pecho porque todo lo que había soportado dependía de este animal, pero salvar su vida significaba dejar ir la única salvaguardia que le quedaba, y la verdad se sintió más pesada que el calor del desierto presionando su piel, pero se negó a dejar que el miedo dictara el destino de alguien que ya había sufrido tanto, así que le dijo suavemente que cabalgara hacia el sendero abierto que llevaba a la seguridad, esperando que pudiera mantenerse equilibrada lo suficiente para llegar al refugio, y el caballo, leal y calmado, pareció entender la orden silenciosa mientras se estabilizaba bajo su débil marco, y en el momento en que soltó su agarre, la realidad de su elección lo golpeó como una ola fría porque ahora estaba varado a pie con millas de terreno duro separándolo de cualquier fuente de agua o protección, pero se mantuvo firme, aceptando el riesgo con una resolución tranquila que venía de un lugar más profundo que la lógica, y mientras el caballo avanzaba, llevándola lejos del peligro del cañón, la observó hasta que la distancia los tragó a ambos en el crepúsculo creciente, dejándolo solo con el viento susurrante y la inquietante certeza de que alguien podría estar observando desde los acantilados. Pero incluso en esa tensión silenciosa, no sintió arrepentimiento. Porque salvarla valía cualquier consecuencia que le esperara, y mientras el último rastro de luz del día desaparecía, respiró, preparándose para una larga noche en un desierto que no mostraba misericordia a nadie, y caminó adelante con pasos firmes,
llevando solo esperanza y el calor que se desvanecía del momento en que eligió la compasión sobre la supervivencia. Mientras la larga noche se prolongaba y la arena fría mordía sus botas, el vaquero permaneció despierto, escuchando cada distante susurro del viento como si la oscuridad misma lo observara, y algún momento antes del amanecer finalmente se quedó en un sueño superficial y agotado sobre el duro suelo, pero en el momento en que la luz del sol tocó el desierto, la tierra bajo él comenzó a temblar con una fuerza rítmica profunda que hizo que sus ojos se abrieran de golpe y se incorporó justo cuando el horizonte se llenaba de sombras en movimiento, 70 guerreros apaches cabalgando hacia él en una formación cerrada que se movía con absoluta precisión, sus caballos golpeando la tierra como un tambor de advertencia. Y la vista drenó el calor de su cuerpo porque instantáneamente comprendió lo que significaba este momento, pero permaneció completamente quieto, negándose a correr o esconderse, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría ser tomado como culpa, así que mantuvo las manos bajas y la respiración tranquila mientras los jinetes se acercaban hasta que quedó atrapado dentro de un amplio círculo de cascos y rostros silenciosos y atentos, y los guerreros no dijeron nada, sin darle ninguna pista sobre sus intenciones, lo que hizo que la tensión se enroscara dentro de él como una cuerda tensada, porque temía que creyeran que había hecho daño a la mujer que trataba de salvar desesperadamente, y su corazón latía con fuerza mientras el círculo se cerraba aún más, dejándolo aislado bajo el sol naciente mientras docenas de ojos afilados lo estudiaban con expresiones inescrutables talladas por la historia, el orgullo y la ley no dicha, y aunque el silencio lo presionaba con un peso asfixiante, no intentó defenderse, en cambio eligió mantenerse erguido con una aceptación tranquila, como si se preparara para un juicio del que no tenía poder de escape, y los guerreros permanecieron inmóviles durante varios momentos tensos, su presencia abrumando el aire a su alrededor, haciéndolo sentir más pequeño que nunca en su vida, y el desierto parecía contener la respiración mientras esperaba la primera voz, el primer gesto, la primera decisión que determinaría si vivía o moría bajo el mismo cielo que había cruzado solo durante tanto tiempo, y mientras los caballos resoplaban y el polvo giraba alrededor de sus botas, tragó el miedo que ardía en su garganta, obligándose a mirar a los ojos del guerrero más cercano aunque cada instinto le aconsejara mirar hacia otro lado. Porque quería que vieran la verdad en su expresión, la honestidad en su elección y la sinceridad detrás del sacrificio que hizo cuando dejó desaparecer su única esperanza de supervivencia en la noche llevando a una mujer que no podía mantenerse de pie por sí misma, y justo cuando el peso del silencio amenazaba con aplastarlo por completo, el círculo se movió ligeramente, creando un camino estrecho mientras un solo jinete se acercaba desde detrás del muro de caballos, moviéndose con la calma autoridad de alguien que no necesitaba levantar un arma para controlar el momento, y el vaquero se preparó, sabiendo que el momento de la verdad finalmente había llegado mientras el sol subía y el desierto se preparaba para presenciar el destino que el jinete portador de la verdad traería en su próximo aliento. El momento en que el silencio herido se asentó sobre el claro, la atmósfera cambió cuando la misma mujer que el vaquero había salvado avanzó entre los guerreros armados, ya no débil ni temblorosa sino erguida con ojos firmes que llevaban fuerza y verdad, y cada paso que dio empujó la tensión más profundamente en la tierra como si el desierto mismo contuviera la respiración. Mientras el vaquero, agotado y cubierto de polvo, la observaba con una mezcla de incredulidad y esperanza desvanecida, sin estar seguro de si hablaría por él o lo condenaría, porque nada en su vida había garantizado amabilidad, pero ella levantó la mano y les contó a su gente lo que él había hecho,
Como un extraño sin razón para confiar en nadie, había dado lo único que lo mantenía con vida en el desierto implacable, describiendo cómo había dejado ir su propio salvavidas solo para salvar a alguien que no conocía, y sus palabras cayeron con el peso de la verdad que no podía ser negada, haciendo que los guerreros bajaran sus armas ligeramente mientras la confusión y el respeto se mezclaban en sus ojos, y el jefe, una figura alta con años de sabiduría en su mirada, avanzó lentamente, estudiando al vaquero con una profundidad que parecía leer su alma. Y después de un largo y tenso latido asintió en señal de reconocimiento y habló a su gente con voz firme que llevaba autoridad, guiándolos para que bajaran completamente las armas, y el vaquero sintió un temblor de alivio aunque su cuerpo permanecía tenso porque nunca esperó misericordia de nadie. Pero luego el jefe se acercó y ofreció un gesto honorable con profunda sinceridad, señalando que el coraje del vaquero no había pasado desapercibido, y en lugar de castigo, trajeron un caballo nuevo y fuerte con un pelaje oscuro que brillaba bajo el sol que se desvanecía, junto con odres de agua llenos hasta el tope, comida seca empacada cuidadosamente y mantas tejidas para protegerlo de las frías noches del desierto, y mientras los guerreros colocaban los suministros a su lado, la mujer se acercó aún más y le agradeció suavemente, su voz firme pero emotiva, explicando que la tribu no olvidaba a quienes actuaban con pura intención, especialmente cuando nadie observaba, y el vaquero, abrumado y sin saber cómo aceptar tal bondad tras una vida de supervivencia en soledad, luchó por hablar pero logró asentir suavemente mientras la gratitud le apretaba la garganta. Luego el jefe asignó a 2 guerreros para escoltarlo a salvo a través del peligroso paso por delante donde muchos viajeros se habían perdido. Y esta protección inesperada se sintió irreal para el vaquero, quien siempre había creído que el desierto era un lugar de aislamiento y batallas silenciosas. Pero ahora se encontraba rodeado de personas que retribuían la lealtad con honor, y mientras montaba el nuevo caballo, miró a la mujer por última vez, dándose cuenta de que un solo acto de compasión había cambiado el rumbo de un momento que podría haber terminado con su vida, y cuando la tribu comenzó a moverse con él hacia el horizonte, el vaquero finalmente entendió que a veces el desierto no solo quitaba sino que también devolvía más de lo que uno se atrevía a esperar. El viento del desierto llevó un suave silencio mientras cabalgaba con la tribu guiándolo, y por primera vez en años sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba, como si la tierra misma hubiera sido testigo de su lucha y finalmente decidiera devolver algo. La mujer caminó junto a su caballo por un momento, ofreciendo una sonrisa amable llena de agradecimiento silencioso que tocó una parte de él que creía muerta hace mucho tiempo, mientras los guerreros levantaban sus manos en silencio respetuoso. Sus ojos ya no lo veían como un extraño sino como alguien que había demostrado su corazón sin esperar nada a cambio, y mientras el sol se hundía más bajo comprendió que el verdadero coraje nunca se pierde, siempre retorna a través de manos inesperadas, y con esa realización calentando el vacío dentro de él, continuó cabalgando, sabiendo que este encuentro permanecería con él por el resto de su vida.